Bienvenidos a mi canal, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes y actualizaciones sobre el mundo de las series turcas y, por supuesto, de los actores que tanto amamos. Y hoy, tenemos un bombazo. Ya saben, cuando algo rompe las redes y las notificaciones no paran, es porque algo grande está pasando. Y hoy, amigos, vamos a hablar de algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Como ya habrán visto en el título, el 5 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó, o al menos, el fandom turco y los amantes de las series turcas. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, los mismísimos Eda y Serkan de Love is in the Air, sorprendió a todos. Y cuando digo todos, es todos. Así que siéntense, agarren sus palomitas, porque hoy vamos a desmenuzar este notición, analizar cada detalle, cada rumor y, por supuesto, mi opinión personal. Antes de empezar a meternos en el chisme jugoso, si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si les gustan los vídeos sobre series turcas, sobre estos actores increíbles y quieren estar al día con todas las novedades, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo detalle. Ok, vamos al grano. El 5 de septiembre de 2025. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, para empezar, todo comenzó con una serie de fotos y vídeos que se filtraron en las redes sociales. Imágenes de Hande y Kerem juntos, en un lugar que, según se supo, era una cena privada. Pero no cualquier cena, una cena muy romántica. Se les veía sonriendo, abrazados, incluso tomados de la mano. ¿Y las miradas? Las miradas, amigos, lo decían todo. Eran miradas llenas de complicidad, de cariño, de algo que claramente trascendía la amistad. La filtración fue un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Al principio, nadie lo podía creer. Hande y Kerem. ¿Juntos? ¿De verdad? La incredulidad y la emoción se mezclaron en un torbellino de comentarios y reacciones. Los fans que durante años habían soñado con este momento, estallaron de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño hacia la pareja. Para aquellos que no estén familiarizados con Hande Erçel y Kerem Bürsin, permítanme hacer un breve resumen. Hande es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza, su talento y su gran corazón. Su trabajo en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha protagonizado diversas series y proyectos exitosos. Su elegancia, su profesionalismo y su cercanía con sus fans la han convertido en una de las figuras más admiradas del mundo del espectáculo turco. Kerem, por su parte, es un actor talentosísimo, con un carisma arrollador y una presencia que cautiva a cualquiera. Su paso por Hollywood, donde forjó su carrera, le brindó una experiencia única y una perspectiva diferente sobre el mundo del cine. Su regreso a Turquía con Love is in the Air fue un rotundo éxito, y su química con Hande fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de la serie. Su encanto natural, su talento interpretativo y su compromiso con su trabajo lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Ambos se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de altibajos, de risas, de lágrimas y de pasión, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era, y es, innegable. Y obviamente los fans soñaban con que esa química trascendiera la pantalla. Y parece que finalmente lo hizo. Porque a pesar de que ambos negaron en varias ocasiones estar juntos sentimentalmente, las imágenes del 5 de septiembre hablaron por sí solas. Las especulaciones sobre su relación habían sido constantes durante años. Cada foto juntos, cada entrevista, cada gesto, era analizado al detalle. Pero hasta ese momento siempre habían mantenido una postura de amistad. La negación era la constante, alimentando la curiosidad y la esperanza de los fans. La noticia se extendió como la pólvora, y las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todo era Hande y Kerem. Los hashtags @Hande Erçel Kerem Bürsin Forever, @Eda y Serkan Realife y @Love is in the Air for Real se convirtieron en tendencia mundial. Los memes, los vídeos editados con escenas de la serie y las fotos de la pareja se multiplicaron por miles. Era un verdadero carnaval de alegría y celebración. Pero, ¿qué sucedió después? Porque, como ya saben, en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas.
Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, comenzaron a investigar. Se filtraron más detalles de esa cena, testigos que aseguraban que la velada fue muy especial, que hubo muchas risas y, sobre todo, mucha complicidad. Las fuentes comenzaron a hablar, los chismes a circular y la verdad, como siempre, se escondía en un laberinto de rumores y especulaciones. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, según las fuentes, la cena fue organizada por amigos en común, que llevaban tiempo intentando reunirlos. Amigos que, al parecer, siempre supieron que entre ellos había algo más que una simple amistad. Estos amigos cómplices silenciosos habían sido testigos de la conexión especial que existía entre Hande y Kerem, y decidieron tomar cartas en el asunto, intentando que la chispa que veían en la pantalla se encendiera en la vida real. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no habían hecho pública su relación antes? Aquí es donde entran en juego las teorías. Algunos dicen que Hande y Kerem simplemente querían mantener su vida privada alejada de los focos. Otros que la presión mediática es demasiado fuerte y que querían proteger su relación de los chismes y las especulaciones. Y por supuesto, no faltan los que creen que todo es una estrategia de marketing, aunque, personalmente, no creo en eso. Creo que el amor es algo muy personal, y no se puede fingir así como así. La protección de su intimidad es algo comprensible. La fama, en el mundo del espectáculo, es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas y ofrece oportunidades increíbles. Por otro, expone la vida personal de los famosos a la voracidad de los medios y a la opinión pública. La posibilidad de vivir un amor en paz, sin presiones ni juicios, es algo que todos anhelamos, y Hande y Kerem no son la excepción. En fin, lo cierto es que la noticia de su relación oficial conmocionó a todo el mundo. Las reacciones fueron mixtas. Por un lado, la alegría y la emoción de los fans, que llevaban años esperando este momento. Por otro, la sorpresa y la incredulidad de algunos, que no terminaban de creerlo. Algunos escépticos argumentaron que todo era una estrategia para generar publicidad y mantenerlos en el centro de la atención. Sin embargo, la mayoría de los fans se negaron a aceptar esa teoría y celebraron la noticia con entusiasmo. Pero, ¿qué es lo que más me emociona de todo esto? Pues, para mí, lo más importante es verlos felices. Después de tantos rumores, de tantas especulaciones, de tantas negaciones, verlos juntos, sonriendo, y que parezca que están enamorados, es simplemente maravilloso. Y sinceramente creo que hacen una pareja increíble. Se ven perfectos juntos. La química que demostraron en Love is in the Air parece haberse trasladado a la vida real, y eso es algo mágico y único. Y claro, como siempre, la industria reaccionó rápidamente. Las marcas de moda, las revistas, los productores de televisión, todos quieren a Hande y Kerem. Ya comenzaron a surgir rumores sobre posibles proyectos juntos, campañas publicitarias, e incluso una nueva serie. El potencial es enorme. Y sinceramente creo que sería genial verlos de nuevo en la pantalla. La posibilidad de verlos juntos en un nuevo proyecto es algo que los fans esperan con ansias. La química que demostraron en Love is in the Air fue clave para el éxito de la serie, y la idea de verlos de nuevo en acción es muy atractiva. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta relación? Pues, por lo que se ha filtrado, al parecer, Hande y Kerem han estado saliendo en secreto durante varios meses. Han intentado mantener su relación en la más estricta privacidad, pero como sabemos, es muy difícil esconderse de los paparazzi. La discreción y la cautela han sido sus armas para proteger su amor. Los viajes secretos, las citas a escondidas y la búsqueda de la privacidad han sido parte de su día a día. Y aquí es donde entran los detalles jugosos. Se dice que han viajado juntos, que se han escapado a lugares románticos, y que incluso han conocido a sus respectivas familias. Imagínense la emoción. Kerem conociendo a la familia de Hande. Hande conociendo a la familia de Kerem. Esto es digno de una película. La presentación a las familias es un paso importante en cualquier relación, y en este caso, representa una señal de compromiso y de seriedad. Pero como todo en la vida, esta relación también tiene sus desafíos. La fama, la presión mediática, los compromisos laborales, todo eso puede afectar a una pareja. La agenda apretada, los viajes constantes y la exposición pública son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. La clave estará en la comunicación, el apoyo mutuo y la capacidad de mantener la calma ante la adversidad.
Pero por lo que se ve, Hande y Kerem están decididos a hacer que esto funcione. Y por lo que se ve, están muy enamorados. Se dice que están comprometidos a construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor. El apoyo mutuo es fundamental, y parece que ambos están dispuestos a luchar por su amor. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los haters. Siempre habrá personas que critiquen, que cuestionen, que busquen el lado negativo de las cosas. La envidia, la falta de empatía y la necesidad de llamar la atención son algunos de los motivos que impulsan este tipo de comportamientos. Sin embargo, la gran mayoría de los fans están felices y apoyando a la pareja. Y eso es lo más importante. El amor de sus fans es un gran apoyo, y les da la fuerza para enfrentar cualquier crítica o adversidad. Así que, resumiendo, el 5 de septiembre de 2025, Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaron su relación. Lo hicieron a través de imágenes, a través de miradas, a través de una cena romántica. Y desde entonces el mundo entero está hablando de ellos. La confirmación de su relación fue un acontecimiento histórico en el mundo del entretenimiento turco. ¿Y qué puedo decir? Estoy feliz. Estoy emocionado. Y les deseo todo lo mejor. Espero que su amor dure mucho tiempo y que sigan haciéndonos soñar. La historia de amor de Eda y Serkan, que trascendió la pantalla, es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado. Hemos repasado los detalles de esta noticia bomba, hemos analizado las posibles razones detrás de este secreto, hemos comentado las reacciones de los fans y, por supuesto, hemos dado mi opinión personal. Me he emocionado, me he reído y me he sentido parte de esta historia de amor. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y por favor, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de Hande y Kerem? ¿Creen que hacen una buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué expectativas tienen sobre su relación? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Les quiero mucho.